de Cuauhtémoc, algún, algún imprevisto. Y esperaremos que en el transcurso en estos momentos se pueda incorporar. Bueno, quiero darles la bienvenida. Este es un espacio que estamos inaugurando, la iniciativa de Juan Carlos Miranda, amigo, vecino, Tlatelolco, compañeros de movimiento del 85, por la rehabilitación de la unidad habitacional. Pues entro al grano. Este año estamos conmemorando los 500 años de la, por así seguir hablando en los términos que desde mi punto de vista ya empiezan a ser cuestionados, pero bueno, vamos a decir la conquista, la caída del Imperio Mexica, pero nosotros como tlatelolcas asumidos después de 500 años, lo hemos llamado que Tlatelolco fue el centro de la resistencia, eh, lo hemos llamado la resistencia heroica, no solo del imperio azteca o del estado azteca, mexica, sino que Tlatelolco, lo he estado diciendo, los tlatelolcas salieron a defender, en ese 1521 salieron a defender a su ciudad y salieron a defender al Estado mexica. Hay que recordar que a la llegada de los españoles, 39 pueblos eran los tributarios de México, Tenochtitlan. Eso, como lo hemos visto, causó mucho problema, mucha angustia, mucho sometimiento entre los pueblos indígenas. Y eso fue el motivo por el que se aliaron con Cortés. Decía yo hace rato que estos 500 años empiezan a, pues, hoy, precisamente en esta conmemoración, ha habido una especie de polémica, de confrontación de ideas, en el que si es conquista o no es conquista, si es, ¿qué fue? Yo personalmente me inclino por lo que últimamente se ha dado por, que ha habido mucha información, se generó muchísima información desde hace 15 días para acá. Hubo muchas conferencias, especialistas, mismos periodistas. Yo desde mi punto de vista periodístico he estado pues tratando de compilar mucha información que se generó y que bueno, en estos días hay que ir generando, desmenuzando y viendo cómo podemos eh, asentar esta información. Es por eso que nos vimos con la inquietud, Juan Carlos Miranda me expresó su inquietud y yo dije, bueno, pues sí, adelante, es necesario abrir espacios de este debate para, para ir dilucidando, ¿no? Esa es la idea. Eh, entonces, les comentaba que yo me inclino más por la idea de que fue una guerra interétnica. Fueron miles de indígenas, miles de pueblos, los que finalmente lograron vencer a los mexicas, porque los lideraba un estratega militar, los lideraba era Hernán Cortés, que supo, a su llegada, supo ir, que es importante, considero yo, ir tejiendo una política de alianzas. Esta política de alianzas fue fundamental para que Cortés lograra sus propósitos. Evidentemente los indígenas pues no tenían otra cosa más que librarse del yugo mexica y bueno, vieron que esta era su posibilidad
buscaban un mejor estilo de vida, mejorar sus condiciones. Y bueno, pues ya después lo que vino, pues ya será otro tema de discusión y de debate. Pero enfocándonos en estos 500 años de que cayó Tlatelolco, yo soy de la idea de que es muy peculiar. No sé realmente en cuántas partes del mundo ha sucedido esto, pero este imperio tenía dos ciudades capitales, Mexico Tenochtitlan y Mexico Tlatelolco. Entonces cayeron dos ciudades, no cayó nada más una, cayeron dos ciudades. Pero dadas las circunstancias, dado pues las condiciones de la isla, ciudad-isla, la que inmediatamente cayó, el embate, el asedio militar se dio inmediatamente se dio el 27, 12 de mayo, perdón, e inmediatamente a los pocos días, 15, 20 días, cayó Tenochtitlan en manos de las huestes españolas. Entonces diríamos que todo el asedio, a partir de entonces, todo el grueso del asedio militar se dio en Tlatelolco. Principalmente Cortés había establecido 4 guarniciones para empezar el sitio contra la ciudad. Uno fue Pedro de Alvarado por el lado de Tacuba, el otro fue Gonzalo Sandoval, que lo puso en Coyoacán, Cristóbal de Olid, que lo puso en Iztapalapa, y el mismo Cortés atacando la ciudad desde el lado oriental de la ciudad, la costa del lago, fue donde botó sus 13 bergantines. Y lógico, pues los bergantines estaban más al alcance bueno, el templo mayor de Tenochtitlan estaba más al alcance de los cañones de los bergantines y eso propició que cayera fuera invadido luego. Entonces luego, de los 90 días que duró el asedio, fue una defensa férrea en Tlatelolco. Pedro Alvarado no pudo avanzar mucho a partir de Nonualco, donde está ahorita actualmente van obras, y el templo de San Miguelito. Ahí había un templo Tlatelolca, pero de ahí tardó mucho tiempo en avanzar Pedro de Alvarado. Eh, fue difícil su avance, que fue hasta el 27 de julio cuando logró penetrar el mercado de Tlatelolco, que ya se había convertido en el objetivo militar, eh, concentrar todo en el recinto ceremonial y en el mercado de Tlatelolco, cosa que lograron hasta el 27 de julio. Aquí vemos pues el drama de la conquista. Ya en ese tiempo ya se habían refugiado los guerreros tenochtitlanes y la población tenochtitlan ya se habían refugiado en Tlatelolco. Y desde ahí estaban defendiendo. Pero bueno, según las crónicas que hay, los mismos españoles, Bernal Díaz del Castillo relata cómo fue tan dramático esto. Pero el mayor dramatismo se vive una vez que ingresan los españoles en Tlatelolco. Cuando ingresan al recinto ceremonial, Pedro de Alvarado logra el 27 de julio subir al Templo Mayor, eh, establecer el estandarte de Cortés, y pues tal el caos, el clima, de la marea que subió desde entonces, que para Cortés ya fue señal de concentrar todo su poderío hacia el mercado. Pues ya en los próximos días, Cortés subió al Templo Mayor y desde ahí dirigió, el Templo Mayor de Tlatelolco, desde ahí dirigió ya las últimas batallas. Ya él logró arrinconar a Cuauhtémoc y a sus combatientes, pero ya la ciudad estaba diezmada, ya las enfermedades,
las, la falta de alimentos, la falta de agua, porque los primeros medidas que tomó Cortés fue romper la fuente de suministro de agua que venía desde Chapultepec, y de ahí, bueno, ya pues, se vivió el 13. Este, pues es eso lo que yo les quería compartir. Punto, un segundo punto, el primero es que para mí son momentos que nos está propiciando la tecnología, que estos espacios nos permitan expresarnos, decir, eh, que habrá tiempo para abrir ciclos y poder estas inquietudes. La otra inquietud, bueno, pues que siempre se ha dicho que el 13 de agosto cayó el imperio Tenochtitlan, pero como imperio mexicano. Pero no cayó o sea, el verdadero bastión de defensa fue Tlatelolco. 90 días duró la defensa de Tlatelolco. Muy dramático, eh, no nada más fue ese día, no, o estamos hablando de los últimos, no, los 90 días que duró el asedio, hay variedad, muchos dicen que fueron 80, depende del calendario, ¿no? Dicen que fueron 80, 90, hasta 93 días el asedio militar, el sitio militar, pero eso es lo que haya sido los 80, los 93, la defensa de la ciudad de Tlatelolco fue muy dramática por el lado de los tlatelolcos. Los tlatelolcos fueron los que era un pueblo tributario. En términos reales no tendrían por qué haber defendido a sus hermanos tenoctas que desde 1473 ya estaban sometidos los tlatelolcos. En 1473 la guerra civil que gana a Sayacatl, y desde entonces lo somete y fueron pueblos, Tlatelolco fue un pueblo tributario. ¿Qué significaba esto? Bueno, que en primer lugar que perdiera su linaje. Tlatelolco tenía su propio linaje, tenía sus propios tlatoanes. Y a partir de entonces se les puso un gobernante que era decidido desde Tenochtitlan. Tenían tributos y bueno, y otra cosa que también tristemente también fueron quemados sus códices. O sea, no, si se desconoce mucho de la historia de Tlatelolco, desde su fundación hasta ya, diríamos que hasta ya que se fue creada la República de Indios, Tlatelolco fue designado por Cortés como República de Indios, y Tenochtitlan fue la capital de la Nueva España. Entonces, se desconoce toda esta parte de historia prehispánica es porque fueron destruidos sus códices. Toda su historia de Tlatelolco fue destruida. Hay que ver qué tanto fue rescatado, pero hasta ahorita se conocen pocas crónicas, entre ellas la defensa de las mujeres que hicieron en ese las mujeres de Tlatelolco en 1500 al vender a enfrentarse contra los guerreros águilas de México Tenochtitlan. Luis, Y un 521, paréntesis, sí, un sí, pequeño paréntesis. Es que no se está transmitiendo en la página de Tlatelolco Noticias por Face y creo que tú le tienes que dar transmisión a ver, en vivo. permítanme. Hay por ahí creo que un botoncito donde dice inicia transmisión en vivo. Sí, la apachurré, pero no me... A ver, entonces permítanme un momentito. Bueno, de hecho yo ya estaba por terminar. Ok. Eh, O sea, se está eh, dando, pero no se está transmitiendo en vivo. Entonces nada más es cuestión de que si tú le das por ahí para que se ya, Facebook. gracias. Ok, Sí, ya está.
nada más que tarde en la carga. Bueno, entonces les comentaba, y eso es ya mi punto de final. Hay otro polémico, somos mestizos. Yo lo que digo finalmente es que los pueblos, seamos o no seamos mestizos, la verdad es que tenemos una enorme deuda con los pueblos indígenas, que son los que verdaderamente han resistido, no nada más terminó su resistencia en esa fecha, sino que en realidad han resistido durante 500 años. Particularmente en México, lo hemos visto con la... Sitio, el sitio que le ponen las huestes indígenas dirigidas por Cortés, más que los soldados de Cortés, que realmente eran pocos comparativamente con el tamaño de los ejércitos indígenas. Lo que contaba de Cortés era obviamente, como decía Luis, la preparación militar y las armas y las enfermedades que trajeron consigo, que diezmaron a las poblaciones indígenas, y el aprovecharse del conocimiento que a través de la Malinche obtuvieron de pues la historia y las tradiciones y las leyendas de esta parte del mundo. Y bueno, se produce esta dolorosa eh, toma de México Tlatelolco, que concluía un 13 de agosto de 1521. No es el nacimiento de la nación mexicana, es el inicio de un doloroso proceso de conquistas, porque no, cuando cae el pueblo mexica, no quiere decir que todos los demás se sometieron automáticamente. Los mayas siguieron luchando, en la Gran Chichimeca siguieron luchando, y lo que empezó a conformarse ahí fue un virreinato, pero todavía sin concepto de patria, sin concepto de nación, o bueno, concepto de patria sí, pero no concepto de nación. Y, y bueno, pues ya en la segunda parte hablaremos de el Tlatelolco más reciente, y lo ligaremos muy rápidamente con este pasado para llegar al Tlatelolco de nuestros días y poder de este modo pues hablar de ese Tlatelolco y de quienes conformamos el Tlatelolco de la actualidad. Entonces yo dejaría esta parte aquí para que Juan Carlos continúe aportándonos y enriqueciendo en este conversatorio. Para llegar al Tlatelolco de nuestros días. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Nada más le quiero pedir, por favor, a Raúl Pedraza, si quieres apagar tu cámara, porque se está viendo en la retransmisión en Facebook. Si nos haces favor, ya, ahora sí ya quedó, para que solamente la persona que está hablando, ahí sí me escuchan. ¿Me escuchas, Cuauhtémoc? ¿Me Sí, escuchas, Luis? sí, ¿Se escucha bien? Ok, se escucha bien. Sí, sí adelante, te escuchamos. entonces. Ok, muchas gracias. Voy a hacer a compartir con ustedes. Nada más si me pueden habilitar el permiso para compartir. Luis, por favor, ahí donde están los permisos para poder compartir dos series de imágenes que tengo aquí a la mano. Dice que solamente el administrador o el anfitrión me puede dar permiso. Entonces, si me haces favor, Luis, de dar permiso para Ya está. compartir una... ¿Ya? Ya está Juan Okay. Carlos. Ok, muchas gracias. Bien, tengo aquí una imagen, a ver si se alcanza a ver ahí. Perdón. Ahí está.
Voy a compartir una imagen con la que me voy a apoyar para presentar. Sí. Bien, este es una imagen que recuperé de un documento de mexicomágico.org, que es un rescate de pues un ingeniero, me parece que es Manuel Aguilar o Manuel Aguilera, pero es una persona interesada pues en esta parte surge a propósito de una pregunta que yo me planteaba, que es ¿en dónde exactamente se habrá ubicado el mercado de Tlatelolco y en dónde se ubicaba más o menos, con una aproximación, dónde se ubicaba el Tecpan, ¿no? Para poner pues dos ejemplos importantes. Y me encontré con estas imágenes. Nosotros que vivimos en el edificio Durango y para quienes vivieron ahí en la zona de el Durango, Estado de Hidalgo, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, un poquito más la zona del edificio Sonora, el edificio Nayarit, podrán ver esta familiaridad con estas imágenes. Vean aquí lo que tenemos en esta imagen del 2010, pues lo que todos conocemos, la Plaza de las Tres Culturas, el edificio Chihuahua, se nota todavía la imagen de la clínica del Seguro Social del lado izquierdo y se aprecia la torre de la Cancillería, que hoy es la torre del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Una de las torres que quedan en la parte de atrás de lo que llamábamos la suite Tecpan, precisamente en alusión al edificio del Tecpan. Y la zona arqueológica en primer plano, con el templo mayor de los Tlatelolcas. Y bueno, muy interesante lo que vamos a ver ahora, porque hicieron un montaje de aproximadamente la distribución de hace 500 años. Si se alcanza a ver ahí, la distribución de hace 500 años, que es, vean aproximadamente dónde estaría el Tecpan y la construcción del Templo Mayor Tlatelolca en primer plano, y algunas de las construcciones que han sido rescatadas, pues están aquí en esta especie como de reconstrucción geográfica, espacial. Y vean, bueno, este territorio, digamos, es el territorio Tlatelolca. Interesante porque abarca llega hasta la parte de atrás del Tecpan y también una zona, digamos, del lado derecho se alcanza a apreciar. ¿Y qué sería hoy actualmente? Pues actualmente sería una parte de la colonia Guerrero, muy probablemente, y otra parte Tepito y la colonia Morelos. Digamos que hasta allá muy probablemente se extendía el territorio Tlatelolca. ¿Qué es el Tecpan? Lo que se ha reconstruido hasta aquí es que en esa época el Tecpan era como un espacio en donde se reunían los jueces para determinar determinado tipo de controversias sobre el mercado o acerca del mercado de Tlatelolco. Entonces voy a avanzar rápidamente en las imágenes. Vean esta imagen de 1550, estamos hablando del siglo XVI. En el recuadro que aparece aquí es el cálculo aproximado del espacio que ocupaba el mercado de Tlatelolco. Cuando vean el número 2 en las diferentes imágenes, se refiere a la parroquia de Santiago, aquí va a aparecer el Tecpan, aproximadamente la edificación que algunos dicen que es anterior al siglo XVI. Esta otra imagen del siglo XVII, 1628, aquí aparece el Tecpan, la zona de, al parecer, el mercado y la parroquia.
siglo XVII. Siglo XVIII, aquí aparece siglo XVIII, una imagen de 1737, el Tecpan como un conjunto arquitectónico y la parroquia de Santiago Apóstol. Y sigue apareciendo el cuadrito de aproximadamente el espacio que ocuparía en su tiempo el mercado de Tlatelolco. Vamos a más imágenes. Está súper interesante esto que me encontré en el sitio, para quien quiera verlo, de mexicomágico.org. Finales del siglo XVIII, que sería 1793, nuevamente aparece aquí la parroquia y el Tecpan. Segunda mitad tenemos esta imagen de 1864, igual esta es se alcanzan a el número 4 que aparece en Santana, está prácticamente sobre la calle de Peralvillo, y que también pues tiene una pues miren, aquí en el siglo XIX también. Siglo XX, esta imagen que se ve aquí del siglo XX es el Tecpan, parroquia, la zona aproximada de la parroquia de Santana. En el fondo, si ustedes alcanzan a ver el trazado de, esta es la glorieta de Cuitláhuac, Paseo de la Reforma, lo ubicamos, lo que queda del Tecpan. Entonces, muy interesante porque es una pieza, digamos, arqueológica, una evidencia, una serie de, hubo una serie de modificaciones en la época colonial, pero es muy interesante ver esto. Ahora, ¿en dónde se ubican, digamos, esta zona en donde se ubica? Actualmente lo que tenemos son estos edificios que hemos comentado. Esta zona, por ejemplo, sería el Club Antonio Caso, digamos, lo que era donde estuvo el edificio Nuevo León, digamos, sobre Paseo de la Reforma, y si está aquí el templo, pues más o menos la Plaza de las Tres Culturas, el edificio Chihuahua, Durán, aproximadamente, y les da una idea de en dónde estábamos, bueno, los que vivimos en esa zona, pues si nos preguntamos en alguna ocasión, ¿qué había aquí donde vivimos, donde están nuestros edificios? ¿Qué habría aquí hace 500 años? ¿Sale? Ahí está otra imagen de 1700 de el Tecpan. Ahí está. El Tecpan, digamos, es una imagen vista desde el oriente hacia el poniente. El Tecpan en este plano, primer plano, la parroquia de Santiago Apóstol. Esta imagen del 2017, ahí tenemos con claridad, aquí ahora sí se aprecian los edificios, el mismo cuadro que probablemente fue el cuadro del mercado, la parroquia, aquí está el Jardín de Santiago, el edificio Guanajuato, el edificio Querétaro, el edificio Durango, Estado de Hidalgo, Chiapas. Y aquí está el Tecpan, que todos lo conocimos, que en nuestros tiempos, en los años 60, 70, estaba rodeado de unas fuentes, las cuales ya no existen ahora. Aquí se aprecia el Club Social, Cultural y Deportivo Antonio Caso, el estacionamiento que estaba a un costado del edificio Nuevo León. Y bueno, esta zona, muy probablemente esta zona fue una zona tlatelolca, y esta zona también fue una zona tlatelolca.
Aquí algunas imágenes del TECPAN, las especie como de columnas y unos arcos que tenía originalmente el edificio. En otro momento, en 1776, fue Escuela Industrial de Huérfanos. Ahí está la fachada. Y también en otro momento fue sede de la secundaria 16. La secundaria 16 aquí empezó en este edificio que hoy conocemos, hoy en día, 2021, como el TECPAN. Y según se aprecia en esta imagen, que muy probablemente el jardín actual de San Juan es una cuarta parte de lo que era este jardín. Entonces, el actual jardín ocupa más o menos esta parte. Aquí se aprecia la parroquia y los almacenes que había en los años 40, 50, 60, antes de la construcción de la unidad urbana habitacional. Nuevamente una fachada de la escuela, imagen de una fachada de la Escuela Industrial de Huérfanos, y aquí una imagen de aproximadamente 1960-62, donde se aprecia en el fondo ya la construcción de una de las torres del conjunto habitacional y todavía alguna imagen de lo que quedaba del TECPAN antiguo, que después fue desmantelado. La fachada del TECPAN original fue trasladada a lo que hoy es un costado de la antigua academia o colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Si ustedes ven aquí, se hicieron estas adaptaciones y la fachada del TECPAN está instalada, incrustada en esta zona de la actual edificación de la parroquia. Aquí está nuevamente una imagen de 1963. Vean cómo esta parte que se pudo haber rescatado no afectaba como para que se derribara como se hizo. Las torres en etapa de construcción y el edificio del TECPAN. Y finalmente una imagen de 1968 en donde se aprecia ya el TECPAN tal como quedó, el Club Antonio Caso, edificio Durango, Estado de Hidalgo, Chiapas, Querétaro, Guanajuato, aquí está el Chihuahua, la Plaza de las Tres Culturas, la parroquia. Y vean lo que quedó de jardín, aquí todavía se aprecia sin los... bueno, ya está el jardín con pues las dimensiones que actualmente conocemos, y aquí una parte de lo que antes era Nonualco, hoy Ricardo Flores Magón, Avenida Ricardo Flores Magón. Algunas imágenes también de cómo actualmente está esta edificación antigua del TECPAN. Y con eso termino una primera imagen, unas primeras imágenes. Y en la segunda parte voy a compartir con ustedes imágenes de 1940, 1950 del siglo XX. Entonces, hasta aquí le dejo mi primera participación y adelante, Luis. Muchas gracias. Sí, sí, gracias, Juan Carlos. Bueno, terminamos una primera ronda. Quiero comentarles que ya arreglando las cuestiones técnicas, ya se está transmitiendo desde Tlatelolco Noticias. No sé qué, como ahí por una dificultad, lo estaba transmitiendo desde mi muro personal, pero ya lo trasladé a Tlatelolco Noticias. No sé si eso haya tenido alguna dificultad, pero bueno, espero que ya no. Entonces, sí, gracias. Juan Carlos, ya nada más comentar que en la última exposición de Salvador Guillén, que es el jefe de la zona arqueológica, en su reunión, una conferencia que dio el jueves pasado, 12 de agosto, me pareció muy interesante, entre otras cosas, que ya establece los límites del recinto ceremonial de
Eso porque ya son datos más actualizados. Muy grande, muy copioso, que hay que ir consolidando, ¿no? Uno como más que nada, pues, sí me cuando se ahora en la plaza solo este es el de Consuelo, es un templo mayor y otro aquí en Tlatelolco, ya sería un cuarto templo, pero en ese entonces, en 2016, que se inauguró, que es una ventana arqueológica, una de entonces hasta el centro de Tlatelolco, el cual quería su mención. Y sí me parece grabada, ahí podrán acceder a esta Salvador Guillén, Dios, y no, el 30 de junio también estuvo muy interesante. Interesante en cuanto a un reporte de los últimos descubrimientos arqueológicos. Y comentaba él que, pues, dada la pandemia, se han retrasado tanto los trabajos como se han retrasado incluso la publicación. Y bueno, para eso precisamente es lo que les quería compartir. Y sí, efectivamente, hay que decir que cuando todas estas, qué bueno que nos rescatan todas estas imágenes, Juan Carlos, hay que, eh, insisto, hay que actualizar. Pues no sé quién, si Cuauhtémoc quisiera abundar en algo. Bueno, ¿se escucha? Sí, Yo creo que las imágenes que Juan Carlos consiguió nos permiten darnos una idea más cercana de Tlatelolco, porque Tlatelolco no era solo el recinto ceremonial. De hecho, había una serie de barrios que conformaban al Tlatelolco, del México Tlatelolco, y ya cuando se establece la República de Indios, recordemos que Cuauhtémoc establece las ordenanzas del señor Cuauhtémoc, como se le conoce a esta serie de leyes que la misma corona española reconoce y que son el origen de los derechos de los pueblos originarios de México, en donde establece primero un, una división geográfica, política, étnica, que sería más o menos del eje 1 norte hacia el sur, a San Juan, el barrio de San Juan o San Juan Tenochtitlán, que vendría a ser lo que hoy es la ciudad, el casco o el centro histórico, perímetro A, fundamentalmente, y la ciudad española. Y del eje 1 norte hacia el norte, vendría a ser la República de Indios, vendría a ser el terreno para los indígenas, no solamente tlatelolcas, sino los que fueron empezando a ser desplazados de
también de Tenochtitlan y otras partes, que vendrían a encontrar refugio en esta República de Indios, que tenía linderos que iban hasta lo que hoy, incluyendo por ejemplo el Peñón, la zona que hoy es el Peñón, hasta lo que es San Juan de Aragón, y al norte hasta Cuautitlán, y al poniente hasta Azcapotzalco, y bueno, constituían un territorio muy grande. El ayuntamiento presidido, bueno, porque de la República de Indios sale un ayuntamiento, presidido inicialmente por el señor Cuauhtémoc, establece mecanismos financieros que permitan la autonomía de este gobierno, que llegó a tener una capacidad económica superior a la del ayuntamiento de la Ciudad de México. Y bueno, ya ahí viene el inicio de otra etapa de nuestra historia, el Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco, que sirvió para la educación de la nobleza indígena, donde se produce el mapa de Uppsala, donde se escribe la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, el Códice Florentino, el Códice Badiano, que bueno, se vino a convertir en la primera universidad del continente, y que lamentablemente no duró lo suficiente por el temor que los mismos españoles empezaron a tener de que la población indígena estaba resultando más preparada y más culta que los propios españoles. La iglesia de Santiago, tratan la propia iglesia de disminuirle su importancia, y es por eso que, a pesar de que ahí se bautizó Juan Diego, según cuentan las leyendas, y la pila bautismal que está entrando a mano izquierda a la nave del Templo de Santiago, es donde se bautizaría a Cuautlahuatzin con el nombre de Juan Diego, para dar inicio ahí a otra parte de la conformación de esta nación, que es la historia guadalupana o el mito guadalupano, según lo quieran ver. Eh, bueno, pues la iglesia de Santa Ana se edifica y se le da importancia por el clero para restarle importancia al templo de Santiago. Y bueno, pues ya viene esta etapa de la que habló Juan Carlos, donde el TECPAN se convierte en la Escuela Industrial de Huérfanos, luego la secundaria 16, el sur de del antiguo Colegio Imperial de la Santa Cruz se hace otra construcción que viene a ser la cárcel militar, y lo que es lo que todavía hoy queda del antiguo convento, pues era parte administrativa, y la parte de celdas fue después destruida para dar inicio a la construcción de lo que ahora es la torre del Centro Cultural Universitario y la antigua Cancillería. Fue una lástima que en la construcción del Tlatelolco moderno no hubiera habido un respeto por el Tlatelolco antiguo. Cuando se construye la ampliación del Paseo de la Reforma, se destruye una parte importante de lo que quedaba del TECPAN, que fue además del rol que jugó en la época del mercado de Tlatelolco, que ya lo mencionó Juan Carlos. Fue el lugar donde se asentó Cuauhtémoc al frente de la República de Indios, y desde ahí gobernaba. Y bueno, decía que al hacerse la ampliación del Paseo de la Reforma, se destruye una parte importante de lo que quedaba del TECPAN, se destruye una parte importante de la aduana pulquera, que también es parte de la historia de Tlatelolco, y de que de la misma zona arqueológica, los vestigios estuvieron en grave riesgo, porque si bien el arquitecto Pani era un urbanista extraordinario,
no tenía la misma pasión por la preservación de la historia. Él había diseñado un modelo donde el Hueyteocalli, o sea, el gran templo mayor de Tlatelolco, de México Tlatelolco, sería perforado para tener ahí una instalación de gas que llegara a un pebetero donde hubiera una llama eterna, la llama de la paz, y lo que hoy son los restos de las diferentes etapas constructivas del Hueyteocalli, todo eso sería inundado para tener ahí un lugar para un lago en el que se podría uno pasear, el pórtico, que es un túnel que une la tercera sección, la segunda sección por debajo del eje central, y va a ser un lugar para remar hasta un jardín que sería una especie de laguito en la zona que conocemos como La Pera. Y bueno, pues iba a prácticamente destruir una muy importante parte de nuestra historia antigua. Felizmente, los arqueólogos que estaban al frente de la zona, como González Rull, pues defendieron el patrimonio histórico de Tlatelolco y lograron evitar que esos planes urbanísticos de Pani se llevaran a cabo. Y bueno, se logró mantener el rescate de la zona arqueológica y lo que sí lo para que quitaran a este arqueólogo de ser el responsable del proyecto de Tlatelolco. Y bueno, se nombra a un nuevo jefe que le da continuidad a las excavaciones arqueológicas que quedan prácticamente detenidas después del 2 de octubre del 68 por varios años. Y bueno, hasta que finalmente, ya con Matos Moctezuma, se logra reanudar el proyecto de Tlatelolco y después darle continuidad con Salvador Guillén. Y estas cosas pues ya las platicaremos en un momento posterior. Yo la más quería hacer este enlace para pasarnos ya hablar de un Tlatelolco más reciente, más moderno, más conocido por la mayoría de nosotros y de los mexicanos, que es un poco la imagen del Tlatelolco actual y bueno, entender cómo se da el proceso para llegar a este y bueno, ahorita seguramente Luis y Juan Carlos nos hablarán más de estos aspectos que son muy ricos en historia y que vale la pena conocer y compartir. Entonces, aquí dejo esos comentarios. Luis, Juan Carlos. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Espero que se escuche ahí, ¿sí se escucha? Bien. Bien, muchas gracias. Fíjense que yo le decía a Luis cuando conversamos sobre hacer esta conversación, le platicaba y creo que también a Cuauhtémoc, al doctor Cuauhtémoc, le platicaba que yo tengo más preguntas que respuestas. Y ahora, bueno, se conmemoraron los 500 años de la última de las batallas. Yo tampoco le quiero llamar conquista, pero sí me parece que fue una de las últimas de las batallas que se libraron en esta zona y que tiene que ver también con un fenómeno muy complejo que se dio hace 500 años, pero es interesante hacer como esta reconstrucción de qué ha pasado en estos 5 siglos. Y las preguntas que yo me hago son como el eco de una pregunta que en una ocasión en una reunión también en el Antonio Caso nos planteaba Luis Arellano y es muy interesante. ¿Por qué Tlatelolco no tiene una zona, un espacio, un territorio de la población originaria? Les voy a poner un ejemplo. Yo vivo actualmente en Querétaro y aquí en Querétaro sí hay claridad de los fundadores, de los
pueblos indígenas que se asentaron aquí en Querétaro. Por poner un ejemplo, hay muchos más, donde hay desarrollos urbanos o desarrollos turísticos y se preserva el pueblo original, o si no el original, el pueblo que se asentó por un tiempo muy significativo de nuestra historia. Aquí en Querétaro, por ejemplo, todavía existen los mayordomos y los generales, que son jerarquías que se utilizaron por muchos años y que son muestra de una cierta resistencia cultural y una resistencia también lingüística. Bueno, hay zonas indígenas, como en muchos lugares de México, en que poco, pero sí siguen hablando ñañú. En fin, los grupos que en castellano también se conocieron como otomíes. Y es interesante que aquí en el centro histórico de Querétaro hay una colonia, particularmente que es San Francisquito, y ahí es donde todavía uno puede, en las ceremonias anuales de la Santa Cruz y las ceremonias anuales alusivas a los festejos que se hacen aquí, todavía hay cantos, las familias todavía preservan esas culturas de los cantos antiguos y por supuesto también de las danzas de los concheros. Entonces, basado en esa pregunta, yo les quiero compartir y continuando con esta pregunta, ¿en dónde habrán quedado esas colonias cercanas a Tlatelolco después que pues, la urba pues prácticamente se instaló pues sobre algunas casas sí, del cinturón que llamamos el cinturón de pobrezos, el Augurios. de Curios, exactamente, la herradura de la pobreza de la que hablaron algunos sociólogos, en fin. Y yo me quedo con esa pregunta, si por ejemplo Atlampa, actualmente lo que es Atlampa, es esa zona, o la colonia Guerrero, o la Lagunilla, o Tepito, o la colonia Morelos, y entonces me di a la tarea de conseguir alguna información, y es lo que quiero compartir con ustedes continuación, que es más bien, digo, no soy historiador, no soy antropólogo, pero sí me gustaría que algún antropólogo el sábado la conversación que hubo el sábado con Michelle Altamirano y interesante que ellos a lo mejor imágenes aproximadamente de la década del 1940-50, pues nos remitimos de inmediato imágenes que antes, en 1944, empezaron las excavaciones, las primeras investigaciones de muy interesante de un árbol que, según cuentan los arqueólogos, en 1944, en parte frontal de la parroquia y que tenía espinas, porque este fenómeno también se da en el Templo de la Cruz aquí en Querétaro. Estas imágenes fueron captadas en digamos, las zonas marginadas de la periferia de la Ciudad de México en 1950. Aquí se ve Roberto Cobo, que creo que hacía el personaje del Jaibo. Roberto Cobo, algunos personajes
como historia de con la película del Buñuel, y todas estas imágenes en los años 50. O igual imágenes y bueno, a lo mejor de población migrante. Y en fin, bueno, todas estas son imágenes de 1950 aproximadamente, de la imagen de las vecindades y de las construcciones antiguas. En el fondo ya se ve una construcción mucho más moderna, con ventana, una ventana mucho moderna y con segundo piso, pero estas se alcanzan a ver aquí son mucho más que me pregunto qué templo se ve aquí al fondo, no lo sé, podría ser el templo de Santana o podría ser también el templo de Los Ángeles en la colonia Guerrero, Santana sobre Peralvillo o Los Ángeles sobre el de Lerdo. Y los personajes aquí como al parecer en un momento de descanso de la película se preservan muchas vestimentas del tipo ferrocarrileros en los años 50, jóvenes que están y niños que están ahí descansando y tomando por ahí unas bebidas ya con embotelladas de vidrio de los años 50. Y bueno, pues creo que, si no me equivoco, ya es la última de la serie y con esto termino mi participación. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Eh, nos vamos a entrar ya de lleno a las preguntas y comentarios que nos quisieran hacer los oyentes, el público que nos está teniendo el gusto de acompañarnos. Luis España nos pregunta en el Face si durante la construcción de la tercera unidad se encontró evidencia arqueológica del antiguo mercado de Tlatelolco. No sabemos realmente qué fue lo que pasó. Lo que se ha detectado es que, como dice bien, decía Cuauhtémoc Barca, Mario Pani no era muy entusiasta de la historia y tampoco era, bueno, la época tampoco era como ahora, que casi cuando se hace alguna construcción, están obligados a reportar a Lina para que Lina esté pendiente y supervisando cualquier descubrimiento que se haga. Entonces ahora, antes en los 60 pues no existía esa reglamentación y lo que se ha visto es que hay algunas cosas que encontraban los trabajadores, encontraban durante la construcción y lo único que hacían era taparlo, protegerlo y seguir con la construcción de la unidad. Así sucedió. Bueno, tampoco hicieron un registro pormenorizado, pues aquí se encontró esto y se tapó y ya a ver qué pasa después, ¿no? No hubo nada de eso. Lo que sí, eso se evidenció cuando se descubrió la caja de agua que está en la parte sur de Roastro, de ahí de Tlatelolco. Y ahí fue cuando se descubrieron lo que dice muy anecdóticamente, cuenta Salvador Guillén, que es que se encontraron unos tepalcates de colores y en realidad eran partes de un muro, de un mural que ahora está en exhibición ahí en la caja de agua. Entonces, lo único que se vio es que ya se había descubierto algunas vasijas, algunas cosas, y lo único que hicieron fue taparlo y ya. Entonces, durante la construcción, seguramente encontraron muchas cosas,
pero nunca se puso, el que peleó todo eso fue el arqueólogo González Rull, fue una batalla titánica la que tuvo que hacer para que se respetaran cada una de los vestigios que se fueran encontrados. De hecho, se echó, como dice Cuauhtémoc, se echó para atrás esa sección de que se quería hacer un agua un ojo de agua ahí alrededor del Templo Mayor. Y bueno, González Rull, pues evidentemente no permitió eso. Pero bueno, pasaron los años y así pasó, ¿no? También se cuenta que el que le sucedió Eduardo Contreras, el arqueólogo Eduardo Contreras, que sucedió a González Rull en la zona arqueológica, también lo mismo, fue encontrando cosas, pero ya ante el avance de las obras, todo eso, pues lo único que se hizo fue taparlo, ¿no? Y ya no darle continuidad hasta ahora. Lo que sí se sabe ahora es que gracias al nuevo salvamento se han encontrado nuevos vestigios y evidentemente del mercado de Tlatelolco no se ha encontrado más que, se sabe pues que el Tecpan era donde se encontraban donde estaban los jueces para dirimir cualquier conflicto comercial, que lo menciona Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que había unos jueces que ponían orden en el mercado. Entonces ahí lo que más ha encontrado es en el Tecpan y parece ser que ya se encontró algún elemento que diera conexión, que ese salón de justicia conectara con el mercado. Hasta, hasta donde yo sé que es lo que más se ha encontrado. Entonces, si no hubiera más, esperamos sus comentarios, sus respuestas, sus preguntas, y cualquiera de los compañeros que quisieran contestar, pues estamos abiertos a esa posibilidad. Mientras, no sé si quisiera alguien más comentar, Juan Carlos. A ver, aquí ya nos llegó una pregunta. Dice, fue la cimentación de lo que sería México unos años después. Quizá la mejor manera de honrar a los indígenas sería recuperar las ruinas que aún queden. ¿Esto sería posible en Tlatelolco? Bueno, según cuentan es que desafortunadamente se han disminuido me pareció interesante lo que les vuelvo a recordar de la última conferencia que dio Salvador Guillén la semana pasada, fue que decía que tienen 29 proyectos de salvamento. Y bueno, todo eso está sujeto pues al presupuesto, está sujeto a la autorización, se reúne un consejo y autorizan los proyectos, ¿no? Entonces ahorita es interesante continuar con información y saber cuáles son esos 29 proyectos y evidentemente, bueno, pues en el ánimo de todos está rescatar esa cultura, ¿no? Esa parte, esa cultura, y toda la evidencia que nos da de nuestras, pues, de nuestros antepasados y lo que finalmente nos da identidad, ¿no? Raúl Pedraza nos dice que nos felicita, muy buen programa, saludos. No sé, Juan Carlos, Cuauhtémoc, si quieran seguir comentando. Mientras les leo que dice Iván Salcido, muy buen programa. Muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a todos
por su tiempo que nos han aportado al escucharnos. Luis, Sí, yo quiero preguntarles a ustedes, ahora me pongo como en la posición del auditorio, si ustedes tienen alguna noticia reciente de algún antropólogo, antropóloga, que dé seguimiento a si hay algún grupo, alguna familia que todavía tenga, digamos, ese nexo con los antepasados de, yo le calculo más o menos de 10 generaciones hacia atrás. Si hubiera generaciones de promedio 50 años, pues son 10 generaciones en estos 5 siglos. Entonces, es una pregunta para ustedes si tienen algún conocimiento de alguna familia que preserve, que tenga un nexo, un vínculo, alguna evidencia de Tlatelolco antiguo. ¿Se escucha? Sí, adelante. Bueno, según Wikipedia, a la construcción del Tlatelolco, bueno, de la unidad habitacional, los últimos habitantes que todavía tenían, dijéramos, títulos de propiedad o de derechos reconocidos basados en la República de Indios, fueron, bueno, les fueron adquiridos para que no se opusieran a la construcción de la unidad habitacional. Y, y bueno, ahí se perdió la pista de esos pobladores originales de Tlatelolco. En los actuales grupos de concheros, por ejemplo, San Juan de Aragón y en otras partes, en el Peñón, em, vienen a Tlatelolco y reconocen en Tlatelolco su raíz y ustedes habrán visto las fiestas de concheros que se hacen en Tlatelolco, que es uno de los sitios fundamentales para el desarrollo de esta actividad, yéndose justamente a los mm, a la idea de rescatar ese hilo. Yo conocí hace 4 o 5 años, quizá un poquito más, en Tolnáhuac, San Simón Tolnáhuac, que era uno de los barrios de Tlatelolco. Bueno, el San Simón es reciente, el Tolnáhuac es el nombre originario, a unas personas mayores de ahí de la zona de Tolnáhuac que se reclamaban herederas del antiguo barrio Tlatelolca. Esto fue cuando logramos la protección del monumento que marca el inicio de la ruta Tierra Adentro, que es ahora Patrimonio de la Humanidad y que es otro de los patrimonios de Tlatelolco que tenemos que rescatar. Lamentablemente ya no pude volverlas a encontrar y en la ocasión en que nos vimos, pues había mucha actividad para ver lo de la protección del monumento, estaban algunas autoridades de la todavía delegación Cuauhtémoc y no pudimos tener una conversación con ellas. Hay un grupo de concheros que en estas conmemoraciones se reúne siempre en el pórtico, los lidera Xolotl, no recuerdo el nombre completo, pero bueno, ellos se dicen a sí mismos o se llaman a sí mismos el grupo de concheros de Tlatelolco. Cada año, bueno, varios años he compartido con ellos ahí en la velada del pórtico. Algunos vecinos, quizá 3 o 4 lo hacen, pero no hay así como un hilo de continuidad entre esos que fueron los habitantes originarios y sus descendientes, que seguramente los hay, pero probablemente ni sepan que son los descendientes, ni han tenido la oportunidad de profundizar en su pasado. Entonces, esa sería
una tarea pendiente que habría que darle a algún historiador o algún antropólogo o algún sociólogo para ver si se logra establecer la trazabilidad, dirían los epidemiólogos, de los linajes tlatelolcas y a ver si se puede recuperar algo. E independientemente de que se pudiera lograr algo con esa tarea, lo otro es que los tlatelolcas de hoy, pues nos asumamos herederos de esa riqueza cultural, social, eh, de todo tipo, que significa el tlatelolco prehispánico, el tlatelolco antiguo, y le demos prestancia al tlatelolco actual, que también es patrimonio cultural y sitio emblemático de la memoria histórica de la Ciudad de México, como fue reconocido el 2 de octubre del 2018, y nos encarguemos de que funcione de la mejor manera, de que los edificios estén en las mejores condiciones, de que haya cohesión comunitaria, de que siga siendo un sitio digno para propios y extraños, y esa es una tarea en la que todos podemos participar. Ese sería mi comentario. Gracias, Cuauhtémoc. Muchas gracias. Aquí nos pregunta Marta Quirós si hay imágenes de las vías del ferrocarril o imágenes de los ferrocarriles o la estación o los almacenes, los talleres de ferrocarriles en la zona de Tlatelolco. Y sí, sí, hay muchas imágenes, se pueden conseguir por internet. Yo he subido algunas al grupo de amigos de Tlatelolco y la única que en este momento le puedo compartir, no sé si ya la vio, que es una de las que tengo aquí en pantalla. Rápidamente la voy a presentar nuevamente para que es esta. Por si puede servir de algo la ilustración. Y bueno, ella dice que su papá fue maquinista y bueno, pues ahí están una imagen. Creo que esta fue captada en los años 40. Sí, por ahí, por la fecha, más o menos. Y en esa época la iglesia no estaba abierta al culto y ahí se almacenaban explosivos que se usaban para trazar las líneas férreas. Bien. Sí, sí, contestando a Marta, sí, Juan Rulfo nos dejó, también era fotógrafo, aparte de un excelente escritor, que nos dejó su Inmortal en Llamas. Nos dejó también fotos, era también fotógrafo, y hay fotografías, ya son conocidas varias. De hecho, editaron hace como unos 5 años, el Centro Cultural Universitario editó un libro con esas fotos. Y también hay unas ediciones del Sindicato Ferrocarrilero que incluye algunas fotos de los patios y de los talleres. Eh, yo tengo algunas que quiero compartirlas desde cuando, pero la cosa es que hay que irlas escaneando y todo eso. Y bueno, y el libro hay que destruirlo para que tenga una buena impresión. Y esa es la situación. Pero bueno, también investigando hay otro buen amigo que se llama Eber. También él dice que está haciendo una investigación del puente de Nonualco. En noviembre se cumplieron 80 años del puente de Nonualco, que es un puente industrial, y él estaba haciendo una investigación muy, muy interesante. De hecho, invitó a Cuauhtémoc, ha invitado a varias organizaciones a participar y hemos participado muy entusiasta. Entonces, la última vez que yo platiqué con él, me decía él que desafortunadamente ahorita por la epidemia, pues impide la movilización, impide muchas cosas. Han cerrado el Archivo General de la Nación, pero él ya detectó que en el Museo del Ferrocarril en Puebla
seguramente ya le dijeron que sí hay imágenes. Y pues falta ver que alguien muy acuciosamente vaya y esté ahí investigando y pues pueda rescatar lo más posible, ¿no? Entre ellos, bueno, pues está él, Ever, pero el problema ahorita es, primero, que abran el museo y segundo, que se pueda movilizar ya más libremente, ¿no? Entonces sí, espero que haya respondido un poco a la pregunta de Marta. Nada más Eh, un pequeño, un pequeño complemento. Todo esto es así. Eh, una gran parte de lo que es la actual unidad habitacional eran los patios de los ferrocarriles nacionales de México, y una prueba adicional de ello es, por ejemplo, si recuerdan ustedes o están enterados, los domicilios oficiales, por ejemplo, del edificio Querétaro, del Guanajuato y otros, es almacenes número tal, porque ahí estaban los El almacenes de los Durango, ferrocarriles nacionales. Y, Cuauhtémoc, el y, Durango, donde yo ajá, viví 25 años, era Almacenes 98. y entonces la El gente se domicilio pregunta, oficial. así es, y la Así gente se es. pregunta, ¿y cuáles almacenes? Bueno, los que había antes de que se construyera la unidad, porque ahí estaban los almacenes de ferrocarriles. Entonces, ese es el origen de ese nombre. Entonces, esto indica otra vez más por qué, bueno, el origen de Tlatelolco, el origen de sus nombres. Y ahora que en noviembre, ahora ahí sí festejemos un aniversario más de la Fundación de Tlatelolco, yo creo que podríamos darle continuidad a estas inquietudes que hoy se expresaron y bueno, pues tener más información que compartir y, y hablar ya del origen, de la construcción de esto que ahora conocemos como Tlatelolco, y donde esto de los ferrocarriles, pues es un antecedente importante. Hay fotografías de las asambleas tumultuarias de los ferrocarrileros, cuando el movimiento ferrocarrilero, en lo que hoy es la unidad habitacional de Tlatelolco, que entonces eran los patios de los ferrocarriles, y ahí hay una de las vertientes del origen de la actual unidad habitacional Tlatelolco. Entonces, nada más dejarlo ahí como en la memoria colectiva, y lo rescataremos en noviembre cuando hagamos algún acto conmemorativo de un año más de la fundación de la unidad habitacional. Entonces ya queda ahí la propuesta. Gracias, Cuauhtémoc. Seguimos con, si alguien se hace más comentarios, pero mientras seguimos leyendo los comentarios en el chat. El doctor Ricardo Peñalosa Méndez nos agradece la invitación, muy interesante, nos dice, y nos felicita a todos. Hay otra. Dice Ángeles, pregunta, buenas tardes, una pregunta, ¿cómo fue que se establecen los patios de ferrocarriles en México en espacios de Tlatelolco? Gracias. Bueno, y eso ya lo comentó Cuauhtémoc. Yo nomás quisiera decir que tuvimos una plática en el 14, vino el que es titular del Museo del Ferrocarril en la Villa. Él nos platicó muy emocionado la participación del sindicato, la sección del sindicato que estaba en Tlatelolco. Él nos comentaba que como tradición era de las más combativas del emprendimiento del 58, en el que fue capturado Demetrio Vallejo, ¿no? Este, eh,
Y debido a esa aguerridos que eran esa sección, creo que era la sección 57, no recuerdo si era la 57, esa sección, luego cuenta Valentín Campa, cuenta que debido a eso entraron a negociaciones ya con las autoridades que estaban planeando Tlatelolco, y en esas negociaciones lograron los ferrocarrileros negociar que cerraban los talleres, pero al sindicato se le dieron 500 departamentos. Esos 500 departamentos, bueno, todos los compañeros ferrocarrileros que conocen, mi papá fue uno de ellos. Seguramente el papá de Marta tuvo acceso a Tlatelolco a través del sindicato. Cuenta mi papá que lo ofrecían y les ofrecían, y nadie los quería. Nadie quería venir porque, bueno, la cultura era otra, ¿no? Lo que mi papá nos comentaba muy anecdóticamente es que decían, no, pues, ¿quién se va a querer vivir esos Palomares? Y bueno, de hecho, mi papá el 18 de marzo del 65, pues dijo, pues hubo un compañero que lo animó, pues deberías de ir. Pues mi papá rentó muchos años en la colonia Guerrero, ahí andaba de casa en casa rentando, porque era la Guerrero y Buenavista. Bueno, la Guerrero luego se dividió en Buenavista, pero era un núcleo de trabajadores ferrocarrileros, porque tenían cerca Buenavista, la terminal de la estación. Entonces, lo animó un compañero, dice, pues vete a ver qué posibilidades tienes. Bueno, pues fue como el 18 de marzo, y un mes después, pues ya toda la familia Arellano ya estábamos ingresando a nuestro departamento en Tlatelolco, en el edificio Mariano Escobedo. Yo Esa es quiero, la... yo Sí, quiero Jorge. hacer un comentario añadido a esto. Me tocó como dirigente de la coordinadora de residentes de Tlatelolco lograr allá por 88 que esos departamentos que se les dieron a los ferrocarrileros en calidad de renta barata les fueran asignados ya en propiedad, y que todas las rentas que pagaron fueran consideradas como la amortización de su certificado de participación inmobiliaria. Casi la mayor parte de ellos estaban en la primera sección, correspondían a edificios de tipo A, pero también los había en la segunda. En la tercera ya no les tocó esta parte de la cuestión de los departamentos asignados a los ferrocarrileros, pero fue agradable poder, dijéramos, poner un buen punto final, dándoles en propiedad esa vivienda en la que habían estado viviendo desde el principio de la vida en Tlatelolco, el Tlatelolco moderno, el Tlatelolco de la unidad habitacional. Es una anécdota adicional o una información adicional. Quiero comentarte, bueno, les quiero comentar a propósito de esto que yo conozco a dos familias que llegaron a vivir al edificio Durango de la tercera, ferrocarrileros y sindicalistas en los años 70. Y que, bueno, ellos eran originarios de Aguascalientes, pero vivieron un tiempo mientras participaban en labores del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores, cuya sede es a un ladito de la iglesia de San Miguel, ¿verdad? ¿Es correcto? La sede del Sindicato de Ferrocarrileros, y donde estaba el Teatro Ferrocarrilero, ahí eran las oficinas del Sindicato Nacional. No sé si sigan todavía esas oficinas o ya desaparecieron. No, sí siguen. Todavía están ahí. Siguen. Bueno, estas familias, bueno, digamos, las cabezas de estas familias, los papás de estas familias trabajaban, o sea, eran ferrocarrileros de Aguascalientes y que llegaron aquí a labores de comisionados al
al Sindicato Nacional. Y nada más comentar que de trabajadores del Estado, hubo muchos trabajadores del Estado, muchas familias que también lograron obtener una vivienda como parte de sus derechos laborales. Sí, de hecho, 16 edificios de Tlatelolco fueron asignados justamente a los trabajadores del Estado y son lo que en la primera y en la segunda sección se conocen coloquialmente como los edificios del ISSSTE y que no tienen nombres, sino números, del 1 al 10 en la primera sección y del 11 al 16 en la segunda sección. Y justamente fueron asignados como una prestación para los trabajadores al servicio del Estado. Este, ahora yo soy el que complementa la información. ¿Está bien? Sí, ¿Así debe ser? sí, de hecho, yo he estado documentando que el Tlatelolco era un proyecto de habitación popular. Después se transformó ya en otra cosa, ya para la venta en condominio. Pero mientras, como proyecto de habitación popular, era el esquema de renta subsidiada. De esos, eso nada más diríamos que ya después, cuando se inauguró Tlatelolco, porque cuando se inaugura Tlatelolco es cuando anuncian que Tlatelolco va a ser vendido mediante un certificado de participación inmobiliaria. Pero antes esa de la renta, por eso pues, los compañeros que vivían cuando se amplió Reforma fueron ubicados ahí en Tlatelolco y se les ofreció la renta, su edificio en renta, en el Pipi, Matamoros, todos esos edificios fueron reubicados, todos los que se hizo de la ampliación y la ampliación incluso de Insurgentes. Entonces, como tal, los únicos edificios que mantuvieron este esquema de renta fueron precisamente los edificios del ISSSTE. Y aparte del movimiento del ferrocarriles del 58, también se vieron obligados a negociar con los trabajadores, con los maestros, también en ese entonces fue un movimiento muy fuerte. Si ustedes recordarán que durante muchos años, siempre, todos los diputados que salían de la circunscripción de Tlatelolco eran maestros. Por eso, porque siempre se negoció, siempre estaba negociado. De hecho, el Bester Gordillo fue diputada en ese entonces era el distrito 1, si no mal recuerdo, o el 2 o el 3, estaba El tercero. el tercero, ¿verdad? El El tercero tercero. estaba de Lerdo hacia Reforma y el segundo estaba de Lerdo hacia Insurgentes. Entonces, el Bester, Jiménez Macías, todos ellos eran maestros, venían de los maestros. ¿Por qué? Porque aparte de negociar departamentos para Tlatelolco, negociaron ahí una cuestión política de que dada esa base que había de maestros, pues se sentían con derecho de siempre salir nominados para diputados o senadores. Bueno, ese era el comentario, ¿no? Hay otra pregunta. Ricardo Vega nos precisa que efectivamente el edificio Querétaro es Almacenes 118, por lo que comentaban que ahí estaban. Y hay que recordar también que por ahí pasaba el primer. Hay otra cosa controvertida de los mitos que existen. Tlatelolco tiene 10 mitos, luego los iremos, me he dedicado a irlos desmistificando. Se dice que la primera estación de ferrocarril que hubo en México fue ahí por el mercado del 2 de abril. Por ahí estaba la primera estación que salió del ferrocarril. No es cierto, salió de Tlatelolco. Entonces,
había una de Buenavista, lo que hoy conocemos, Buenavista, había una desviación hacia Tlatelolco y de Tlatelolco salía a la villa. Precisamente pasaba por ahí por Almacenes, pasaba por ahí el tren que iba a la villa, se incorporaba por Doctores Misterios y llegaba hasta la villa. Hay unas fotos todavía que se ve de un tren ahí por la glorieta de Peralvillo. Esos eran los trenes. Y entonces, ¿cómo se sabe que Tlatelolco fue la primera, fue donde partió por primera vez el tren? Porque en 4 de julio fue cuando salió un convoy hacia la villa. Provisionalmente, efectivamente, la terminal estaba ahí por el 2 de abril, por el mercado 2 de abril, por el Blanquita, por ahí estaba, pero provisionalmente, porque ahí estaban los talleres, de ahí salió el primer convoy hacia la villa y lo inauguró Ignacio Comonfort. ¿Cómo se sabe? Porque hay una invitación que se le hizo al embajador gringo, se le hizo una invitación y el gringo pues puso condiciones, dijo, bueno, yo voy si es el 4 de julio. Y entonces fueron a inaugurar el 4 de julio de la estación, esa primera corrida que hubo hacia la villa. Y bueno, ya después, efectivamente, ya fue a partir de San Lázaro, que había otro terminal de ferrocarriles, también partía otro tren hacia Veracruz. Pero bueno, esa es otra anécdota, otro que lo voy a documentar, lo voy a compartir toda la historia. En fin, por eso esa calle se llama Almacenes, efectivamente. Permítanme comentar otro. So, Diana Velasco, estamos llegando al final de esta transmisión. Si alguien quiere hacer algún comentario en vivo, les invitamos a solicitarlo para que se les abra el micrófono. No sé, es que prendan su cámara, nos alcen la mano. Y ya aquí nuestro coanfitrión, que es Leonardo Velasco, les abre el micrófono. Leonardo Velasco nos ha estado apoyando en la cuestión técnica. Es mi sobrino, muy querido. Bueno, gracias porque nos apoyó en toda esta cuestión técnica que tiene ya los jóvenes de ahora son los que tienen mucho, ya por naturaleza, pues ya se les da más fácil esta cuestión de la tecnología, ¿no? Nos saluda, dice hola. Y no sé, pues seguimos en espera o alguien quiere comentar algo, Juan Carlos. Pues no, nada más decirles que dentro de las actividades que organizamos cada año en Tlatelolco, ahorita la siguiente actividad importante va a ser el próximo 19 de septiembre, que estaremos conmemorando 2 trágicos terremotos, el de 1985 y el de 2017, y que como cada año tendremos la misa solemne de aniversario en la Plaza Nuevo León, o también conocido como la huella del edificio Nuevo León, ahí en Reforma Norte 668, a las 7 de la mañana, porque el terremoto fue a las 7:19. Este año vamos a hacer la misa solemne tradicional y la vamos a dedicar a nuestra vecina o ex vecina que recientemente nos dejara, y que siempre estuvo hasta el último de sus días pues buscando a sus hijos, quienes supuestamente habían sido vistos vivos, a Sandra y a Sandy, Sandra y Sandy, bueno, sus 2 hijos, uno se me escapa el nombre, y pues doña Gloria Parga, que pues cada año era una asidua asistente, y
falleciera hace poco más de un mes, y bueno, vamos a dedicarle la misa a ella, a su memoria, a su búsqueda incansable de sus hijos, y esperamos que los que están ahorita siguiendo esa transmisión nos acompañen e inviten a más gentes para que mantengamos viva la memoria de hechos que son trascendentes en la vida de Tlatelolco y en la vida de México como nación. Y yo también quiero aprovechar para compartir con ustedes la liga la estoy poniendo aquí en el chat. Ojalá que se pueda compartir también en otros medios, en redes sociales. La liga para descargar de forma gratuita el libro Tlatelolco es más que un minuto de silencio. Entonces, ahí está, estoy compartiendo con ustedes la liga en el chat. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Hay un comentario que se me saltó hacerlo, es de Galaxy, no sé quién sea Galaxy S8, pero nos comenta, muy interesantes todos los comentarios y datos. Mi comentario acerca de los 500 años es que hay quienes celebran lo que han llamado la resistencia indígena. Por otro lado, esta visión de que la batalla del 13 de agosto de 1521 fue la cimentación de lo que sería México, unos años después, quizá la mejor manera de honrar a los indígenas sería recuperar las ruinas que aún quedan. ¿Esto sería posible? Creo que sí lo había leído, pero lo leí. No, es Iván Salcido, dice aquí Galaxy S8. Es Iván. Dice que es Iván Salcido. Saludos, Iván, gracias por el comentario. Y si no hay más en nuestro público, estamos en espera de que comenten o pregunten nuestro público. Si no, pues Cuauhtémoc, Juan Carlos, quisieran hacer un último comentario. Despedirnos. Pues agradecer a los que nos acompañaron, invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Juan Carlos está dedicado a la educación y tiene su grupo de episistemas educativos. Luis es periodista y tiene el sitio de Tlatelolco Noticias. Yo soy miembro activo de la comunidad y dirijo el grupo Tlatelolco Unido, que está en Facebook, en Twitter y que tiene varios subgrupos. Entonces, mantengamos viva la participación social en Tlatelolco y desde Tlatelolco, pues, participación también activa en la vida de nuestra ciudad y de nuestro país. Todos están invitados a colaborar con nosotros, aportar ideas, propuestas, trabajo en equipo para que podamos seguir haciendo más cosas. La invitación queda abierta para todos. Muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias a Luis y a Leonardo. Sí, es Luis Chico, ¿verdad? Luis, ¿también se llama Luis tu hijo? Sí, mi hijo, sí. Ok, Luis y Leonardo, muchas gracias. Gracias por el apoyo técnico y pues muchas gracias a los organizadores y pues ojalá que tengamos más oportunidades de conversar en el futuro. Les mando un abrazo. Olga alzó la mano. Leo, Olga está levantando la mano. Sí. Ah, Olga, adelante. si quieres. Para darles las gracias a todos, muy amables por su participación y por compartir. Y me costó mucho trabajo entrar, no supe cómo. Por fin entré y pues ya me tocó muy poquito, pero muy buenas las observaciones y las participaciones de todos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Olga, saludos. Pues yo también me despido de todos ustedes, muchas gracias. Okay. Decirles que se va, como se grabó, pues se puede retransmitir, entonces lo pueden ver completo en los espacios de Facebook, ¿verdad? Sí. Así que y si me mandan, y si me comparten la copia, lo podemos subir a YouTube también. Perfecto. Sí, así lo vamos a hacer.
Y ya en su Bueno. momento cada quien avisaremos que ya están disponibles los videos para que Muchas puedan- gracias. Saludos. Saludos. Gracias, felicidades. Muy bien. Gracias, Ángeles. Gracias a todos, Manuel Arista y Saludos. otros que acaban de hacer comentarios. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hasta Gracias. siempre, Buenas hasta pronto. tardes. Buenas tardes. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego. Ya. Hasta luego.